Sí. Soy ahora. No. El logo. Allá. Este, ¿verdad? Este. Ya. Listo. Ajá. Super. Bueno, recapitulando para los del Teams, básicamente, bueno, tenemos que agregar estas líneas que no estaban, las mismas del notebook de ayer, para instalar los paquetes necesarios para ejecutar el cuadernillo. Y bueno, les comentaba que las acciones de una única puerta, dependiendo de la transpilación, se pueden reflejar en varias instrucciones cuando yo lo utilizo ya en el computador. Un ejemplo claro se puede ver con la compuerta swap. La compuerta swap intercambia el estado de dos qubits. Estaba en el estado 0,1, los manda al estado 1,0. Esto, en este caso lo vuelvo a ejecutar. Esta línea hace falta. Sí. Cuando esta línea de acá, dice Kicking Runtime Service, Channel IBM Quantum, y luego un espacio token, aquí ustedes colocan el token que les da la página de IBM, y ahí es donde ustedes acceden a su cuenta como tal. Copian el token y lo colocan entre las comillas de acá, y les da el acceso para llamar a los computadores reales. Vamos a probar luego. Y como dije, aquí hicimos una prueba. Si tengo el estado 00, el intercambio no se nota, porque estoy cambiando un 0 con otro. Si tengo el 11 tampoco se va a notar. En cambio, aquí tengo preparado escribieron, el notebook está en el sitio web del Qiskit FalFest. ¿Sí? En la parte de clases Víctor está el notebook. Lo pueden descargar de ahí. Buscan Qiskit FalFest Chile en Google y van a la página del evento. Como le habías comentado, en esta ocasión los circuitos están dibujados con los qubits revertidos, es decir, el qubit menos significativo, el de más a la derecha, está abajo y luego vamos ascendiendo. ¿Sí? Entonces las compuertas, la compuerta swap, como digo, intercambia el estado de dos qubits. Pero esto no es una única instrucción. En realidad, para poder ejecutar esto, tenemos que componer otras varias instrucciones. Esto lo podemos comprobar a veces para algunas puertas que son un poco más complejas, como el caso de la swap. Podemos saber su comportamiento con el comando decompose. Y tomamos un circuito, el circuito que hicimos, en este caso QC, y aplicamos el método decompose y lo dibujamos. Y fíjense que, bueno, la compuerta X la traduce a esta unitaria, pero la swap la transforma en estas tres, perdón, la transforma en estas tres CNOT de aquí. Entonces podemos comprobar que si realmente esto ocurre de esta manera. Vamos a ejecutar el mismo problema, pero en vez de usar la compuerta swap que habíamos hecho en el caso anterior, vamos a hacer explícitamente las tres CNOT y hacemos las mediciones. Fíjense, en este caso obtenemos los mismos resultados. Tenemos 0,0, obtenemos no se nota, tenemos el 1,1, tampoco se nota. Aquí, como les dije, tendríamos el 1,0 y lo intercambia al 0,1. Y viceversa. Si estamos en el 1,0, en el 0,1 lo intercambiamos al 1,0. ¿Sí? Vemos que esto es equivalente. Entonces fíjense que
como les decía, nosotros le damos una instrucción al computador que es aplica una swap. Esa swap termina traduciéndose en 3 CNOTs. Pero de nuevo, dependiendo del computador, este puede o no puede ejecutar la CNOT. Los que tenemos acceso actualmente no pueden ejecutar directamente la CNOT. Es decir, que la CNOT esta, a su vez, se tiene que descomponer nuevamente en otras compuertas. Si lo comprobamos, miren esto de acá. Tenemos el backend, elegimos uno de los computadores. Igual que ayer, hacemos un preset Path Manager con nivel 0 para comprobar. Ahorita vamos a ver con otro nivel para que vean la diferencia. Y el backend que elegimos, que en este caso es Fake Sherbrooke. Hacemos el Path Manager y dibujamos el circuito. Cuando usamos dentro del, esto no lo expliqué ayer, lo puedo borrar. Vamos a quitar esta línea. Okay. Y ejecutamos esto. Si yo lo puedo solo dibujarlo, me lo va a dibujar de esta manera, digamos, un poco menos intuitivo. Y fíjense todo lo que todas las líneas que me invierten en dibujar el circuito. Y esto está como más texto plano. Podemos pedir que lo dibujes para látex, como hicimos la vez anterior, con los estados. Ah, no tiene látex. Hay que bajar otro paquete, no hace falta. Cuando hacemos MPL, lo hace como Matplotlib, que es cuando hace como la figura que vimos hace rato. Pero fíjense en algo. Fíjense que el circuito llega a este punto al final de la línea y se pone una línea vertical que cubre todos los qubits. Cuando está esta línea al final, implica que en este espacio no se ha terminado de ejecutar todas las compuertas que tenemos. Significa que el circuito va a seguir. Si nos vamos al final, 126, el último qubit, y vemos que aparece una línea vertical en el lado izquierdo y vuelven a aparecer las compuertas que aplicamos. Significa que esto es continuación de lo que estaba en la parte de arriba. O sea, a veces esto puede ser un poquito incómodo de ver. Entonces podemos usar la opción False y le damos un número. Yo voy a poner 50 por estar seguro, pero esta es la cantidad de operaciones que queremos permitir en una línea. Él va a adaptar el tamaño de las cajitas y de los qubits para que eso ocurra, para que no sea, para que todas entren en una línea en este caso. De igual manera, podemos hacer el idle wires false y volvemos a dibujar el circuito y solamente nos dibuja el fragmento que queremos. Entonces, fíjense, este es un ejemplo, en nivel 0, fíjense, cada una de las compuertas simplemente se divide, etc. Ahora vamos a volver a ejecutar el mismo comando, pero cambiamos el nivel del Path Manager al nivel 3. Como le digo, esto va a tomar en cuenta otras consideraciones a la hora de establecer qué operaciones se van a hacer. Vamos a mirarlo. Fíjense que esto siempre demora un poco más. También el dibujo demora un poco. Fíjense que ubicó el circuito en los qubits 86 y 87. Es decir, él buscó entre los 127 qubits que tenemos y decidió que estos dos qubits son los que mejor están conectados para hacer este circuito. Y lo podemos ver claramente de que solamente tenemos esta cantidad de puertas en comparación a esta enorme cantidad que hay en el anterior. Como le digo, ¿qué hizo? Él empezó a buscar primero cuál era la mejor orientación cuáles eran los mejores qubits. Segundo, cuál es la mejor orientación. En este caso no es tan relevante porque hay conexiones en ambas direcciones. Hay CNOT en ambas direcciones. Pero si su circuito requiere CNOTs en una única dirección, siempre es bueno que la dirección de las CNOTs coincida con la dirección de la conexión de los qubits, porque esto disminuye la cantidad de compuertas necesarias para hacerlo.
Esto lo podemos ver si, por ejemplo, aquí agregamos una fila de código y nosotros podemos preguntarle a un circuito su profundidad. Este circuito tiene una profundidad de 29. ¿Qué significa que tenga una profundidad de 29? Que hay al menos 29 operaciones que no se pueden realizar de forma paralela. Es decir, la cantidad de capas, donde una capa es todas las operaciones que yo pueda aplicar en paralelo. Si, por ejemplo, aquí estas dos operaciones, esta X y esta RZ menos pi medios, se pueden estar aplicando al mismo tiempo. Entonces eso es una capa. Pero posteriormente esta RZ se tiene que aplicar primero esta para esta lógica del circuito y luego esta otra. Si ustedes se fijan, yo estoy haciendo una rotación de pi medios y luego otra rotación de pi medios. Como les digo, el nivel 0 solamente traduce las puertas que yo puse. Estoy haciendo una rotación de pi medio, estoy haciendo esto y luego estoy haciendo esto. Estoy volviendo al mismo estado. Entonces, esto podría simplemente eliminarse o reemplazarse, si queremos, si es necesario hacer el pulso por alguna razón, reemplazarse por una rotación completa de pi. O sea, un pulso que dure más tiempo. Sí, y eso lo podemos ver más detallado. Voy a volver a dibujar este sin los demás cables. Sí, fíjense que en este caso se dio cuenta que no hace falta hacer todas estas conversiones y comienza simplemente a aplicar las compuertas más necesarias para llegar al mismo estado. Sí, como un estado, cada puerta, como vimos en las clases de ayer, se pueden relacionar con una transformación unitaria sobre el qubit. Entonces, lo que hace, existen, digamos, diferentes maneras de componer esta transformación unitaria en conjuntos universales. Entonces, aquí se da cuenta que haciendo esta rotación y la raíz de x es equivalente a hacer todo esto para el primer qubit. A la vez que sí cambia al segundo, de que sí, claro, lo ideal es hacerlo lo más corto posible, pero puede que por otras razones de memoria, porque muchos de estos algoritmos terminan siendo heurísticos. Es decir, heurísticos. Es lo que hace buscar la mejor forma en el momento. Para circuitos pequeños, obviamente siempre va a encontrar la forma correcta o la mejor forma. Pero cuando el circuito empieza a ser grande o el circuito es paramétrico, que también se pueden hacer circuitos que dependan de parámetros, puede que no, en un tiempo, digamos, razonable, no te encuentre el mejor circuito. Entonces tú como que con el nivel le dices, inténtalo hasta este punto. O entonces uno puede ir dependiendo de la memoria que tenga disponible, porque a veces estas cosas son locales. Entonces, si le mando algo muy pesado a mi computador, que puede que no lo corra, entonces preferible bajar el nivel de optimización y tener algo para un resultado medianamente bueno que me permita como analizar resultados parciales para decidir qué pasos ir haciendo. Puede ser una opción. ¿Sí? Igual manera, por lo menos nosotros hemos estado trabajando en un algoritmo, uno de los compañeros, para seleccionar los mejores qubits y nos hemos dado cuenta que el algoritmo que él tiene a veces funciona mejor que el propio de Qiskit, por el método que él utiliza. Entonces uno puede como tratar de uno mismo, cuando uno puede, después ustedes pueden ver en la documentación, ustedes pueden elegir qué partes específicas hacer. Y por ejemplo, hay otro fenómeno del que van a hablar en otra clase que se llama dynamical decoupling, que es, por ejemplo, hay veces que un qubit se queda inactivo mucho tiempo. O sea, como que yo estoy haciendo mediciones y operaciones en otro qubit y un qubit está mucho tiempo inactivo. Entonces, si yo lo tenía en estado excitado, puede que durante ese tiempo él decaiga y me arruine. Entonces, lo que se hace es aplicar varias operaciones sobre ese qubit, a pesar de que puedan introducir error, pero para asegurarme de que se vaya manteniendo activo en el tiempo. Entonces, son cosas que tal vez intuitivamente no son lógicas de hacer en el momento, pero puede que cuando uno esté persiguiendo un objetivo específico, sí tengan cierto peso en lo que uno quiera hacer en el momento. Entonces, fíjense que yo en este caso puedo solicitar, como dije, igual la profundidad.
Y vemos que la profundidad bajó de 29 capas a 16 capas, con el simple hecho de escoger los qubits correctos. Por ejemplo, si aquí nos fijamos, el primer qubit es el que parece estar siendo alterado antes de eh, ¿cómo se llama? Okay. Antes de la compuerta Sinot, el de aquí abajo. Mientras que aquí parece que el que está siendo afectado es el de acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él decidió que la forma en la que están conectados los qubits, como tengo que aplicar dos Sinots, podemos ver en la pizarra más. Cero y qubit 1. Yo estoy diciendo que el qubit 0 va a recibir la compuerta X y luego viene el conjunto de la Sinot. Pero entonces, ¿quién es el qubit 0 y quién es el qubit 1? Va a depender. Fíjense, si los dos qubits están conectados de esta manera, yo estoy conectado de modo que este es el único que puede ser el qubit de control en el hardware real. Cuando yo intente hacer esto, va a tener que invertir las compuertas que estoy aplicando. Sí, porque yo estoy haciendo, estoy dando a esforzar que este sea el control cuando la conexión del computador va en dirección opuesta. Entonces necesita como hacer un swap entre los dos estados, luego hacer la operación que yo le digo y luego hacer un swap invertido para regresarlos a la combinación original. Entonces eso me agrega ya de por sí mucha profundidad. Entonces el nivel 3 de optimización lo que hace es decir, bueno, de todos los qubits voy a buscar un par que esté conectado de esta manera y me los va a buscar uno que esté conectado así, donde este sea el qubit de control y este sea el target y la dirección de conexión. ¿Por qué? Porque me elimina la necesidad de cambiar los estados antes de aplicar la operación que yo deseo. Eso nos permite disminuir bastante la profundidad del circuito. Sí, una forma de ver cómo están hechas estas conexiones es con el comando de coupling map. Y ustedes pueden tomar el backend que ustedes seleccionaron. Sí, vamos a hacerlo como... Y le puedo pedir el... ¿Sí? Este es el mapa de acoplamiento de Fake Sherbrooke. Donde este es el qubit que puede ser control, naturalmente, y este solo puede ser target. Entonces, si ustedes se fijan, en la arquitectura de los procesadores actuales que usa IBM no existen pares de qubits que estén conectados en ambas direcciones. Siempre son, por ejemplo, aquí el 1 va del 1 al 0 y del 1 al 2. Es decir, que del qubit 1 del 0, ubicado en el 1 y el qubit 2, las conexiones siempre salen, en este caso, del qubit 1 hacia estos dos. Así que cualquier operación que implique estos tres qubits y que requiera compuerta de dos qubits, lo ideal sería que el qubit de control sea el qubit 1. Cuando estamos modelando el circuito o el algoritmo en nuestro computador. O sea, es algo a tomar en cuenta, digamos, no es obligatorio hacerlo o pensar el circuito de estas maneras, pero si uno lo hace, se puede ahorrar mucha profundidad a la hora de trabajar de hacer la transpilación. Podemos comparar con otro, por ejemplo, si lo quiero hacer con el otro que cargué, que fue Kiev. Fíjense que en este caso me dice que el qubit 0 está conectado al 1, el 0 está conectado al 14. Entonces, fíjense, a pesar de que los dos en principio tienen la misma arquitectura, Kiev y Sherbrooke tienen en principio la misma arquitectura del procesador, la forma en la que los qubits específicos están conectados dentro de esta arquitectura no es exactamente igual.
Ya puede ser por cuestiones técnicas de ellos para resolver diferentes problemas en especial. Pero sí tenemos que en este caso el 1,0, en este caso es 0,1. Fíjense que el 0 conecta al 14. Esto se debe a la forma que tienen los procesadores de... No sé si tengo una imagen de eso aquí. No. Estos procesadores están... la forma en la que están conectados los qubits son como especies de hexágonos o elementos como cuadrículas, y una cuadrícula está conectada con otra. Entonces hay veces que pasa eso, que el elemento 0 puede estar conectado con el 14 porque es el que termina la cuadrícula, por decir. Y así lo vamos. Igual luego lo podemos ver lo vamos a ver en detalle cómo es el mapeo de los qubits. Entonces podemos, igual que otras veces, podemos ejecutar el estado. Como le dije, preparé un sistema en el estado 0,1 y pasó al estado 1,0. ¿Sí? Obtuvimos de 1024, obtuvimos 1003 que fueron correctas. Vamos a ver qué ocurre con una optimización de mayor nivel. En principio, en este caso, tal vez no se note tanto, porque son pocas mediciones. Tal vez podríamos hacerlo con más. En este caso, el resultado fue básicamente el mismo. Solamente se perdió, más bien fue un poquito mejor poner aquí 5000 shots, a ver si sale mejor. Creo que cuando aumento el número de shots, ya empieza a aumentar el tiempo que invierte el procesador en obtener los resultados. Vamos a ver ahora. De 5000, 4800 dieron el resultado correcto y el resto dieron... Bueno, en este caso, como el circuito realmente no tiene muchas operaciones, no se nota tanto la diferencia. Básicamente corre igual, pero ya cuando el circuito requiere muchas más operaciones o más qubits, sí empieza a notarse la diferencia que hay en un traspilado más profundo o menos profundo. Sobre todo cuando los elementos están entrelazados. Si los elementos están entrelazados, es decir, si mi circuito requiere crear entrelazamiento entre los qubits, que es para eso que uno utiliza computadores cuánticos, mientras más qubits uno entrelace, más aumenta el error que uno puede obtener. Entonces, mientras menos operaciones se hagan o mientras más rápido se ejecute el circuito, más probable es que los resultados sean correctos. Sí. Ajá. Ahora les voy a explicar una propiedad que poseen los circuitos o los sistemas cuánticos que no está presente en los clásicos. Así que una de las ventajas que utilizan mucho de los algoritmos cuánticos, por lo menos los básicos, es este fenómeno que se llama phase kickback. Esto lo que hace es crear un estado donde digamos que son indistinguibles a la hora de medir, como les explicaba ayer, pero los estados tienen una diferencia de fase. Si la amplitud de probabilidades de los dos estados son iguales, pero difieren en una fase, no en una global, sino en una local, entonces no son equivalentes. Pero a la hora de hacer mediciones y obtener los resultados clásicos, no lo podemos, en principio no los podemos distinguir tan fácilmente. Pero esta propiedad, con las mediciones adecuadas y los algoritmos correctos, se puede utilizar para extraer propiedades de ciertos algoritmos, o sea, para extraer ciertas propiedades del estado que nos brinden información de una manera más sencilla que los computadores cuánticos, clásicos, perdón. ¿Sí? Vamos a mirar este circuito, ¿sí? Disculpa, ¿te escuchas? Quería preguntar dos cosas. Uno, el número de shots cuando se grafica en la parte anterior, ¿en qué influye? El número de shots simplemente es la cantidad de veces que estás repitiendo el experimento. Cuando tú haces un experimento en un computador cuántico, tú haces una medición, esa medición hace que la función de onda del sistema colapse y obtienes un resultado. Si a ese mismo sistema, sin modificarlo, le haces otra medición, vas a obtener el mismo resultado anterior.
Entonces, por ejemplo, en este caso que estoy preparando un estado único, lo ideal es que siempre dé el mismo resultado. Pero si estoy preparando un estado que sea una superposición de dos estados eh, ortogonales entre sí, no voy a saber cuáles son los otros estados. Entonces yo hago otro shot, es preparar otro sistema idénticamente, es decir, reinicio el computador cuántico, vuelvo a preparar el mismo circuito y vuelvo a medir. Entonces, dependiendo del caso, esto va a darme otro de los posibles resultados. Entonces el número de shots Puse a investigar los tipos para hacerlo. Y por ejemplo, en el caso de que tuviera superposición en dos estados, el resultado que debería obtener serían dos líneas en los distintos 00, 01, no que colapse solo en el 01. Es decir, cuando haces una medición va a obtener un resultado. Cuando haces ya 5.000, 6.000 mediciones, obtiene una distribución estadística de los posibles resultados. Entonces, en este caso obviamente hay errores por el ruido del computador, la estadística, etcétera, pero lo ideal sería que obtuviera solamente líneas o barras en los resultados que se supone estás preparando en el estado. ¿Quedó claro? Sí, súper, gracias. Y mi otra pregunta es que en la parte que estabas explicando ahora, la propiedad sería la superposición de estados para verlo en el gráfico. El phase feedback. Sí. No, ya, eso lo voy a mostrar ahorita. Entonces, o sea, eso precisamente no se puede ver en las gráficas porque el resultado, o sea, si tú tienes algo que es el estado más, si tienes el estado 1 sobre raíz de 2, 0 más 1, y mides, te va a dar 0 o 1 con igual probabilidad. Pero si el estado es 1 sobre raíz de 2, 0 menos 1 sobre raíz de 2, 1, igual te va a dar 0 o 1 con la misma probabilidad. Y eso es indistinguible en principio a la hora de hacer las mediciones clásicas. Pero sí se puede, desde el punto de vista cuántico, sí se puede usar esta ventaja para obtener cierta información del estado o de lo que estamos buscando a través del algoritmo. Sí, eso lo voy a explicar ahorita y vamos a hacer un ejemplo de eso en un ratito. Ok, voy a continuar entonces. Sí, como le digo, aquí vamos a preparar este circuito. Entonces el circuito es, aplico una compuerta NOT en el qubit 0, aplico una Hadamard a los dos qubits. Fíjense, en este caso he creado un circuito cuyo nombre del registro cuántico es QR. Y cuando yo quiero aplicar una compuerta, en este caso una compuerta de un qubit, a todos los qubits del registro al mismo tiempo, o bueno, la quiero aplicar sobre todos los elementos, simplemente digo que la quiero aplicar sobre todo el registro QR. Eso significa que la voy a aplicar sobre todo el arreglo. De igual manera, si ustedes tienen un solo registro cuántico y quieren aplicar la compuerta en determinados qubits, pueden crear un vector donde solamente elijan los qubits donde la quieren aplicar. Sí, si tienen, por ejemplo, un circuito de 5 qubits y quieren aplicar la compuerta de Hadamard en los impares, serían el 1 y en el 3, o en el 0, en el 2 y en el 4. Entonces pueden crear un arreglo que sea 0, 2, 4 y la va a aplicar en los qubits que ustedes quieran solamente. En este caso estoy aplicando una compuerta NOT en el qubit 0, que en esta ocasión está abajo. Luego le estoy pidiendo que aplique una compuerta de Hadamard a los dos qubits, al 0 y al 1. Y fíjense que él me está moviendo automáticamente esta compuerta de Hadamard al primer bloque. ¿Por qué pasa? Porque a pesar de que yo estoy dando la orden después, él ve que el canal del qubit 1 está libre, no hay nada, ninguna operación, y ninguna operación en ningún otro qubit de lo que estoy considerando depende del estado en el que esté el qubit 1 al momento de aplicar el pulse. Entonces él dice, bueno, entonces yo puedo aplicar esta operación de una vez, y la aplica en paralelo con la X, porque no se influyen, ahí todavía no hay entrelazamiento, son dos qubits separados. Entonces se aplica esto, y luego aplico la CNOT que entrelaza, y luego aplico una compuerta de Hadamard a cada qubit. ¿Sí? Esta parte vamos a ir repasando un poco el álgebra de todo esto para ver qué pasa. Pero entonces fíjense que en principio, aquí lo que hago es poner en superposición
este qubit y este qubit por separado. De la siguiente manera. Tengo el qubit 0, qubit 1, esto sobre el qubit 0, voy a dibujarlo en el mismo orden que lo cogí. El 0 y el 1. Sobre el qubit 0, aplico una compuerta X. Y luego, sobre ambos, aplico una compuerta de Hadamard. Este qubit está en el estado 0. Cuando aplico la compuerta de Hadamard, va a quedar en el estado más, ¿verdad? Que es el 0 más 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? En este caso, voy a pasar primero al estado 1 y luego voy a pasar al estado. La compuerta de Hadamard al 1 lo manda al estado menos, que es este mismo estado, como he dicho, muy similar, pero es 0 menos 1. Fíjense, como les digo, si yo llevo al cuadrado cada una de las componentes de esto y le saco el valor absoluto, me quedo sin. O sea, no hay distinción. Esto va a ser un medio esto, un medio esto, un medio 0 o un medio 1. Entonces, desde un punto de vista clásico, no hay distinción entre ambos estados. Pero desde el punto de vista cuántico, no son equivalentes, porque difieren en una fase que no es global. Difieren en una fase que solamente es parte de una de las componentes del estado. Si yo realizo la medición, fíjense que el resultado me da 1, 1. ¿Qué esperaría yo? Voy a quitar un momento voy a repetir esto. Quitemos la compuerta NOT. Y ejecutamos. Fíjense que el estado es 0, 0. Si lo ejecuto sin la compuerta NOT, ¿qué estoy haciendo? Estoy pasando del estado, estoy como haciendo una transformación y luego su transformación inversa, algo similar. Y fíjense que si yo aplico la compuerta NOT, que es local, fíjense, estoy actuando solo sobre un qubit. ¿Qué esperaría yo? Que al final del estado, solamente el estado de ese qubit se vea afectado. Pero fíjense que no, ocurre un cambio en ambos qubits. A pesar de que la transformación que estoy haciendo en principio es local. Entonces vamos a ver cuál es el efecto de la compuerta CNOT en este sistema. Como le dije, tenemos al qubit aquí los nombré al revés. El que tengo el primer qubit es el de arriba, es este, y el de abajo, el segundo qubit es este de abajo. Sí, a pesar de que el primer qubit, como le dije, pasa del 0, le aplico la compuerta de Hadamard y pasa al estado 0 más 1 sobre raíz de 2. Al otro que está en el estado 1, porque le apliqué la compuerta NOT, pasa al estado 0 menos 1. Recuerden que ayer vimos que esto lo podemos escribir como el producto tensorial de un qubit y con el del otro, ¿sí? El qubit 1 y el qubit 0. De derecha a izquierda, como les había mencionado. Entonces, yo puedo reagrupar o reordenar esto, como vimos, esto es pura álgebra lineal. Sabemos que el producto tensorial va a ser este por esto tensorial y este por esto tensorial. Lo reordeno así como la suma. En fin, estos son del primer qubit, del qubit de la izquierda, perdón, y estos del qubit de la derecha, del qubit 0. Entonces ahora aplico la CNOT, que va desde el qubit 1 hacia el qubit 0. Es decir, del de la izquierda hacia el de la derecha. Entonces si yo aplico la CNOT, de este a este no va a haber un cambio, ¿verdad? O sea, este está en 0, es el control,
No va a cambiar este, ni va a cambiar este. Esto se conserva igual. Pero si aplico la CNOT de con este qubit, a este que está en 0 me lo pasa a 1. Y a este que está en 1 me lo cambia a 0. Voy haciendo el control NOT. Fíjense que el estado lo que hizo es como si hubiera cambiado de posición los dos elementos. Y fíjense que entonces me queda el negativo en el... Disculpa. Por ahí no puedo sonar. No estamos terminando. ¿Hay alguna ¿Aló? pregunta? Sí, en el paso 4 se resolvió el producto tensorial, por eso queda así. No, todavía no se ha resuelto. O sea, sí, se hizo yo el producto tensorial. Es decir, sabemos que cuando tengo A más B tensorial C más D, es A tensorial C más D más B tensorial C más D. Pero eso es antes de aplicar la primera compuerta. Antes de aplicar la CNOT. Ya. Pero, a ver, que creo que me perdí. Entonces, eso sería solo antes de aplicar la primera, la X. No. Es decir, yo aplico, como estos son independientes, la Hadamard o la compuerta X se aplica solamente en el segundo registro. Es como tener X tensorial identidad y aplicarla. Luego H tensorial identidad o H tensorial y identidad tensorial H, dependiendo del orden en que haga las operaciones. Pero como son compuertas locales, actúan solamente sobre el subespacio del qubit elegido. Entonces eso no afecta al producto tensorial. Es Ya decir, comprendo. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Ok, volviendo aquí, bueno, tengo este sistema, apliqué la CNOT, cambio estos dos, es como si cambiara este 0 por un 1 y este 1 por un 0. Si nos fijamos, esto es lo mismo que tener menos el estado anterior. Si yo saco este menos como factor global, lo paso acá, como dice aquí. Aquí entre paréntesis vuelvo a obtener el mismo estado anterior. Puedo volver a separar, puedo mandar esto hacia acá. Es decir, volver a separar los estados del producto tensorial, lo que corresponde al qubit de la izquierda y lo que corresponde al qubit de la derecha, nuevamente. Y obsérvense que simplemente apareció un signo menos que no estaba allí. Este fenómeno es lo que llamamos el phase kickback, que dado que yo tengo una fase negativa en uno de los elementos, puedo hacer que la fase de otro elemento del sistema cambie, la fase local. Entonces pasó un estado que era más menos, por decirlo así, a uno que es menos menos. Entonces, este tipo de operaciones no se pueden hacer en computadores clásicos, o no de forma directa. Entonces, esta propiedad nos permite como seleccionar ciertas fases del sistema para las operaciones que queramos. Sí, eso lo vamos a ver ahorita en el ejemplo que tengo pendiente. Otro fenómeno que es bastante, digamos, impresionante de la computación cuántica o de los sistemas cuánticos en general es la teleportación, que es como esta cuestión de que la información viaja de forma instantánea entre dos elementos que están entrelazados. ¿Sí? Esto de que si tengo dos elementos entrelazados y mido uno, automáticamente el otro obtiene su resultado. O sea, la idea de la teleportación es que tenemos Alice y Bob comparten un sistema, pero Alice le quiere enviar su sistema a Bob. Quiere decirle, yo tengo este sistema y quiero que tú tengas el mismo estado. Si lo hace con comunicación, solamente comunicación clásica, necesita enviarle 2 bits clásicos. Necesita decirle cuánto vale cada uno de sus estados, el 0 y el 1, ¿sí? Sus posibilidades. Es decir, Alice va a tomar
Alice va a tomar su estado, va a hacer una serie de mediciones en copias idénticas y su distribución estadística se la va a enviar a Bob. Y Bob con eso puede reconstruir el estado hasta cierto punto. La precisión de esta operación, la cantidad de bits finales que se van a enviar va a depender de la precisión que se quiera. Mientras más preciso se quiera hacer, más bits se van a necesitar. Pero si ellos comparten un estado entrelazado, por ejemplo, este estado de acá, que es un estado de Bell, esta información con la máxima precisión posible se puede enviar únicamente con 2 bits clásicos. Entonces puede decir que Bob prepare su estado, que sea exactamente el estado que Alice tenía, únicamente Alice dándole 2 bits clásicos de información. ¿Sí? Para esto vamos a necesitar un total de 3 qubits. Entonces, Alice quiere codificar un mensaje en un estado cuántico. Y se lo quiere mandar al bot. Alice quiere preparar este estado cuántico, el estado AB o el estado A0 más B1. Lo podemos ver así. Luego, el segundo qubit de Alice y el qubit que va a tener Bob van a estar preparados en un estado máximamente entrelazado, que es este de acá. ¿Sí? Si lo vemos, lo podemos ver escrito de esta manera. Resolviendo el producto tensorial, es decir, 0 con esta suma, más 1 con esta suma, me da este estado de acá. 000 más 011, 011 más 100 más 111, con A y con B respectivamente. Luego Alice va a aplicar compuertas CNOT en su qubit 2, que es el qubit en el que ella tiene codificado su estado, el de más a la izquierda. Si recuerda que siempre la numeración va de derecha a izquierda. Este es el qubit 1, el qubit 0, el qubit 1 y el qubit 2. Entonces Alice va a hacer las compuertas CNOT. En los primeros 2 estados, en estos no va a pasar nada, porque el qubit 2, el de control, está en 0. Pero en los otros dos sí va a ocurrir. Va a ser control entre sus 2 qubits. Entonces, como este está en 1, al del medio lo va a cambiar a 1, y como este está en 1, al del medio lo va a cambiar a 0, y obtiene este estado. Luego Alice aplica una compuerta de Hadamard en su segundo qubit, es decir, el de más a la izquierda, y obtiene toda esta álgebra. El ideal sería que hagan todo el recorrido ustedes en papel. Y Alice aplica una compuerta de Hadamard en su qubit 2 y obtiene como resultado esta combinación de acá. Entonces, si vemos la distribución como está hecha, vemos que los 2 qubits de la izquierda son los de Alice, ya no tienen los elementos, ya no tienen los coeficientes A y B. Los coeficientes A y B están asociados al qubit de más a la derecha, que es el de Bob. Entonces, de esta forma hemos enviado los coeficientes A y B del estado de Alice, lo hemos enviado al estado de Bob. Entonces, ahora lo siguiente que hace es que Alice mide sus 2 qubits. Y de acuerdo al resultado que obtenga, le dice a Bob, yo obtuve este resultado, y Bob sabe qué operaciones tiene que hacer en su parte del sistema para obtener el estado de Alice. ¿Sí? Entonces, de este modo, Bob copia el estado que tiene Alice. Esto no se puede hacer en general, es decir, no puedo copiar cualquier estado cuántico que quiera con este método, porque tengo que saber de antemano cuál es el estado que tengo que copiar. Sí, ese es un teorema importante de la computación o de la mecánica cuántica, que es el teorema de no clonación. Es imposible crear un sistema que copie cualquier estado cuántico. Yo puedo crear un sistema que copie un estado cuántico específico, pero no puedo crear un sistema que copie cualquier estado cuántico que yo le dé. ¿Por qué? Porque necesariamente tienen que existir, van a tener que existir elementos que se van a contradecir o que se perturben. Entonces va a tener que, como decir, que 2 estados diferentes llevan al mismo estado, y eso no puede pasar. Entonces, por ejemplo, si Alice mide y obtiene 0, 0, Bob obtiene el estado 0A, A0 más B1, que es el estado de Alice directamente. Si Alice mide 0, 1,
va a obtener A1 más B0, que están intercambiados. Tendría que hacer una especie de swap o una operación de negación en sus dos qubits. Si obtiene 1, 0, si ustedes se fijan, va a obtener A0 menos B1. Entonces, no es exactamente el estado, hay una fase que varía. Y si obtiene 1, 1, obtiene el estado tanto invertido y con una fase negativa incluida en la mitad. Pero como Alice y Bob se pueden comunicar, Alice le dice, yo obtuve tal combinación de bits. Entonces Bob sabe que con la información que le dio Alice, él puede hacer ciertas operaciones. Esto se resume en que Bob tiene que hacer estas operaciones de aquí. Aplicar una compuerta X a la K, donde K es el elemento de la derecha. Y Z a la J, donde J es el qubit de la izquierda, el bit de la izquierda. Entonces, si Bob hace esto, obtiene el resultado correcto. Sí, aquí hay un pequeño algoritmo que lo comprueba, lo pueden revisar. Fíjense que lo que hacemos es crear un circuito cuántico con 3 registros. Vamos a introducir una fase aleatoria. Y vamos a hacer una rotación en esa dirección. Es decir, Ali va a preparar un estado al azar. No necesariamente es un estado flat. Se prepara el circuito con el que les comenté anteriormente. Y fíjense que aquí vamos a hacer una pequeña introducción como al control de flujo clásico. Los circuitos, fíjense esta instrucción. Al circuito le aplico la compuerta NOT, y luego viene esta instrucción que dice CIF 1, 1. ¿Qué significa esto como un classical if? Es decir, aplica la compuesta 0 si el resultado clásico del bit clásico número 1 es igual a 1. Es decir, es una especie de control clásico sobre el circuito cuántico. Esta es la parte que llamamos como comunicación clásica. Esto es cuando Alice le dice a Bob, mira, me di mi primer qubit y me dio 1. Entonces Bob dice, entonces tengo que aplicar X. Después Alice le dice, y el segundo qubit me dio 1. Entonces aplico una compuerta Z. ¿Sí? La compuerta Z creo que no la hemos mostrado, pero está asociada a la matriz de Pauli Z. Entonces es una matriz diagonal. ¿Cuál es la acción de esta compuerta? Yo le aplico Z al elemento 0, queda igual, y si le aplico Z al elemento 1, pues, el elemento menos 1. Pero lo que hace esto es cambiar la fase. Entonces lo podemos ver aquí claramente. Aquí claramente podemos ver que si tengo el estado, si me dio 1, 0, ¿dónde está? 1, 0, tengo A0 menos B1. Entonces, si me dio 1, 0, aplicaría X a la 0, es decir, la identidad, y Z a la 1. Que lo que haría es aplicar Z al 0, que no le hace nada, y le aplico Z al 1, que cambia este menos de aquí por un más. Y obtengo el estado original. Si agarramos ese archivo, entonces, en este caso, lo que hace esto es, con el simulador de vectores, preparamos el estado y le damos un ángulo al azar en radianes. Se le dan valores al azar. Esos valores se traducen a las componentes A y B. Aquí podemos comprobar que esto efectivamente suma 1. Y hacemos las mediciones y se ve cuáles son las posibles salidas, cuál es la salida de Alice y qué operación termina haciendo Bob. En el diagrama del circuito, fíjense que aquí está esta compuerta X que se actúa sobre el qubit 0 y abajo me dice Classical Register 1 si vale 1 y Classical Register 2 si vale 1.
Sí, donde estoy indicando que esta puerta X está siendo controlada clásicamente por este bit clásico de acá. Y luego podríamos medir el tercer qubit y deberíamos obtener en promedio deberíamos obtener algo que reconstruya esta distribución estadística. ¿Sí? ¿Sí quedó claro más o menos lo que es este proceso? ¿Hay alguna duda? ¿No? Yo tengo una duda. Dime. En la parte que aplica la NOT, si es que el bit clásico es 1 para ambos casos. ¿Cómo para ambos casos? Porque tú dijiste, si es que el bit clásico era 1, se aplica la SINO. Le aplica una NOT, no si no. Ya, eso. Y en la de abajo es la Z. Ajá, Pero tiene... es lo no comprendo bien la pregunta. La NOT implica si el bit 1 es 1. Y la Z se aplica si el bit 2, el qubit 2 dio 1. Ah, ya entiendo. Entonces el primer índice indica el Q. Ajá, el de aquí, el que está al el guión bajo 1, me indica el bit del registro clásico. Porque todo el registro clásico está concentrado aquí. Aquí están los tres, como decir, los tres cables clásicos, los tres pares de cables clásicos. Entonces me está diciendo que está guardando en el 1, o está guardando en el 2, y el otro resultado se guardaría en el 3, por ejemplo. En el 0, en realidad. 0, 1 y 2. Ok. Entonces, como digo, esto es uno de los fenómenos, aquí vemos algunos fenómenos. Tenemos el phase kickback y la teleportación, que son fenómenos que son exclusivamente cuánticos. Es decir, los computadores clásicos no pueden hacer esto directamente. Lo pueden emular a través de ciertas operaciones, porque al final usamos un simulador que está emulando estas operaciones, pero esto tiene un costo, o sea, tarda más de lo que tardaría un computador cuántico. Para esta escala, pues la diferencia realmente no es notable, igual se pueden simular, pero cuando empiezan a escalar los problemas, sí hay más ventaja con el uso de los computadores cuánticos. Y ahora creo que sí nos tenemos tiempo. Vamos a hacer una pequeña prueba de un ejemplo. Igual eh, en el sitio web hay otro notebook que se llama algoritmo de Grover. Y vamos a ver, este es un ejemplo como uno de los primeros algoritmos que se construyó, que se utilizaba para... ¿Cuál era compartir? Que se utilizó para comprobar que los computadores cuánticos tenían ventaja. Igual este modelo es un modelo muy de juguete. O sea, es algo que sí hay una ventaja, pero no tiene una aplicación real, digamos. O sea, como simplemente es un experimento donde dijimos, bueno, en este caso, los computadores cuánticos representan tener una ventaja sobre los computadores clásicos. El algoritmo de Grover es un algoritmo de búsqueda en data no estructurada. ¿Sí? Vamos a suponer que yo tengo, en principio, 10.000 archivos y tengo que buscar un archivo entre estos 10.000 archivos o entre un número X de archivos. No tengo ninguna otra pista excepto el nombre del archivo, por decirlo. Entonces, lo que yo te empiezo a hacer es sacar archivos al azar hasta encontrar el archivo que le estoy buscando. En un computador clásico, esto normalmente para un número n de elementos en el espacio muestral de búsqueda, requiere en promedio n medios intentos. Pero el equivalente cuántico de esto, que es el algoritmo de Grover, me permite hacerlo en menos intentos. Ahorita más adelante tengo la ecuación exacta que me dice cuántos intentos son. Sí, para eso se hace uso del phase kickback y de otro elemento llamado, de otra acción que es la amplificación de amplitud. ¿Sí? En este caso lo que se hace es comenzar con
preparar un estado que sea flat, lo que llamamos un estado flat, un estado donde todas las salidas son igualmente probables. No es necesario que haya entrelazamientos. Este estado se prepara siempre es teniendo todos los qubits inician en el estado 0, ¿correcto? Y le aplicamos una compuerta de Kalman a cada uno de ellos. Lo que hace llevar estado más, y cuando hago el producto tensorial de todo eso, obtenemos un estado que es, para 4 qubits va a ser 1, esto es un cuarto de 000 más 0001 más 00010, todas las combinaciones. Un estado donde todas las posibles fases computacionales del espacio del producto tensorial de los 4 qubits o del número de qubits que sea, sean igualmente probables con una fase que sea real solamente. Es decir, no tiene elementos imaginarios. Entonces lo que se hace después es a uno de los elementos se le aplica una NOT anteriormente, como hicimos en el ejemplo de hace rato del phase kickback, y luego a ciertos elementos se pasa por una parte del circuito que vamos a llamar oráculo, que es donde nosotros elegimos cuáles elementos son los que estamos buscando dentro de esta combinación. En el caso de Grover, los elementos se llaman con su combinación binaria. Es decir, si yo tengo 3 qubits, yo quiero el elemento 001, por decir. Y eso lo que va a hacer es, a ese elemento es al que le va a aplicar el phase kickback, si le va a cambiar la fase. Entonces va a aparecer un signo menos asociado a ese elemento. Luego yo promedio el valor, hago el promedio. Sabemos que si yo sumo todos los elementos y divido entre el número de elementos, me da el promedio, como decirle, la probabilidad promedio de cada uno. Como yo le cambié la fase a 1, ese promedio va a cambiar. Ya no va a ser 1 sobre el número de elementos, sino va a cambiar un poco. Luego de obtener este resultado, a todos los elementos le resto el promedio. Esto va a hacer que las amplitudes de todos los elementos disminuyan, porque le estoy restando el promedio. Pero el elemento al que le cambié la fase y se la hice negativa, lo voy a amplificar. Porque al ser negativo y restarle el promedio, voy a hacer que ese valor sea más grande. Luego multiplico ese elemento por -1 y ese elemento su amplitud va a destacar. Y si hacemos este proceso cierto número de veces, todos los elementos que yo estoy buscando dentro de la lista van a aumentar mucho su amplitud y los elementos que no estoy buscando la van a disminuir mucho. Y entonces cuando yo mida, es más probable que aparezca el elemento que estoy buscando. Esto es lo que hace el algoritmo de Grover. Yo utilizo la amplitud la amplificación de amplitud para etiqueto ciertos elementos y utilizo la amplificación de amplitud para sacarlos de un sistema que no los puedo, digamos, ver fácilmente. Como digo, hasta ahora simplemente este algoritmo es simplemente una prueba de que esto se puede hacer con computadores cuánticos, pero no hay una aplicación directa, al menos hasta ahora, de este algoritmo. Sí, vamos a reiniciar la sesión, igual que... Sí, bueno, vamos a necesitar las mismas bibliotecas de siempre. Vamos a hacer uso de esta función que se llama Grover Operator, que la trae Qiskit, que él automáticamente diseña el circuito que aplica el oráculo de Grover. Esta de aquí esta es multi-qubit control gate. Es decir, en esta yo puedo crear una compuerta que tenga más de un qubit de control. Eso es lo que vamos a hacer ahorita les muestro cómo se utiliza. Y Z-gate, que es la compuerta Pauli Z, que escrita de manera formal, que no tenga que estar asociada directamente a una medición en un circuito. Y bueno, lo de siempre, el runtime service, el sampler y los computadores donde podemos probar escogemos el backend. Entonces vamos primero a crear lo que llamamos el oráculo, ¿no? Lo que les dije, lo que va a seleccionar cuáles elementos son los que yo voy a marcar dentro del circuito. Porque así yo le paso una lista de estados marcados
Si no se lo, bueno, lo que hace esto es que si no se lo di como una lista o le di un solo número, lo convierta en una lista. Y el número de qubits. En este sentido, una lista yo le voy a entregar como nombre los elementos, pero debo entregárselo como cadena de bits. Es decir, si tengo 3 qubits y yo quiero explicar un elemento, le debo entregar una cadena que sea, por ejemplo, el 1, 0, 1, seguido de la cadena 0, 1, 1, que sean los elementos que yo quiero marcar dentro de la lista. Luego esto crea un circuito cuántico con la cantidad de qubits que yo le di, como el largo de cada uno de los elementos de la lista. Es importante que todos los elementos tengan, todas las cadenas tengan la misma longitud. Es decir, son 3 qubits que todas sean de 3 bits. Va a crear un circuito con un qubit por cada bit necesario. Obtiene la cadena específica del arreglo del vector de cadenas, obtiene una, la invierte y va buscando los índices que son iguales a 0. ¿Sí? Y a los elementos que son iguales a 0 les aplica una compuerta NOT y lo va componiendo, los va pegando. ¿Sí? Este comando compose es, yo le doy un circuito y con el compose le pego otro circuito al final, por decirlo así. Como que si yo tengo dos circuitos y los quiero unir, sería el primer circuito, compose, el segundo circuito. A ese circuito le voy a componer una compuerta Z que esté controlada por todos los qubits, donde los controles son todos los qubits menos el último, o el primero, y el target es el último qubit, el qubit 1. Y este comando in place es para que al circuito QC se lo pegue y lo guarde en el mismo circuito QC. En general este comando lo que hace es crearme un nuevo circuito que sea la composición de los dos. Entonces cuando le digo in place es que agarre al circuito QC, le pegue el circuito y lo guarde en el mismo QC y luego le aplico. Y por último vuelvo a aplicar compuertas NOT en los elementos. Es decir, aplico NOT, aplico una control Z, luego aplico NOT. ¿Qué hace la control Z? Un cambio, aplica la compuerta Z al qubit target si todos los qubits de control valen 1. Entonces lo que hace es ir poniendo más y menos 1, menos 1, menos 1 por cada elemento que haya para poder, como digo, hacer el phase kickback de estos elementos deseados. Y entonces vamos a fijar, vamos a poner el elemento 011, el 100 y el 101. Y lo podemos preparar en el oráculo. Vamos a hacerlo con solamente un elemento primero. Si lo hacemos con solo un elemento, no ocurre esto. ¿Ya? Ahora que lo corrí. Fíjense, ¿qué ocurre? ¿Cuál elemento es el que vale 0? El qubit 2, el de más a la izquierda. Entonces, al qubit 2 le aplico una compuerta NOT, luego aplico la control Z sobre todos y luego voy a aplicar la NOT. ¿Por qué aplico la NOT antes y después? Porque el estado era el 0, 1, 1, ¿verdad? Yo lo convierto a un estado de puros unos para poder hacer el phase kickback y luego tengo que volver al estado original, como para decir que no alteré el estado, o al menos su amplitud. Porque la compuerta esta control Z, como le dije, solamente aplica el cambio de fase si todos los elementos son 1 y el objetivo, el qubit target también es 1. Entonces lo que hago es como convertir la cadena marcada en puros unos, aplicar la control Z y luego debo revertir los cambios. Entonces, por ejemplo, si lo que se hace es, si yo marco varios estados,
Aquí nos fijamos. Esta de aquí corresponde al 011, está como T aquí. Luego el 100, en ese caso no aplico nada en el qubit de acá y aplico NOT en los otros dos. Vuelvo a poner otra control Z y luego regreso el cambio. Y por último el 101. Como el cambio está solamente en el del medio, aplico una NOT, la control Z y la NOT en el del medio nuevamente. Entonces lo que se hace es ejecutar este circuito y le pegamos el operador de Grover, que lo que hace es esta operación de aquí, que es para comprobar, para realmente hacer la amplificación de amplitud que les mencioné anteriormente. Y en general esto se debe hacer un total de pi cuartos por raíz de n veces, donde n es el número de elementos marcados en la lista. Y esta operación, esta operación de aquí me dice que es el entero más cercano por debajo. Por ejemplo, en este caso, para este caso es solamente con una vez. Hacemos la ejecución del circuito. Fíjense que todo el circuito que yo lo metí en esta de aquí. Lo podríamos dibujar. No lo vamos a descomponer. De nuevo hacemos la transpilación, como hicimos todas estas veces. En todo este montón de operaciones. Solamente para llevar a cabo esto con 3 qubits solamente. Y lo podemos ejecutar. Lo hacemos para... me va a dar un error. ¿Ya? Y fíjense que las 3 amplitudes que yo marqué aparecen más grandes que las demás. ¿Sí? En principio se había preparado un estado, fíjense que al principio acá se había preparado un estado flat. Todos los estados eran equiprobables. Y luego de aplicar el algoritmo de Grover, aparecen solamente estas 3. Si yo lo vuelvo a ejecutar, las amplitudes van a seguir cambiando. Puede que aumenten, puede que bajen, si lo aplico un número muy grande de veces. Entonces, este algoritmo, lo que como digo, de un espacio muestral más grande, yo puedo extraer los elementos. Después de unas 3, 4, 5, 6 ejecuciones, dependiendo del número de qubits. Que va a ser entonces mucho más rápido que la misma búsqueda al azar en un conjunto clásico de elementos equiprobables. No sé si quedó claro cómo funciona el algoritmo. ¿Hay alguna duda? Como digo, por ahora este es un modelo de juguete, no tiene como una aplicación real directa. Y otro algoritmo que, bueno, utiliza otras propiedades. Por ejemplo, otra propiedad que se puede utilizar mucho, o que se utiliza mucho, es la capacidad de hacer transformación de Fourier. Sabemos que las computadoras clásicas hacen una discretización de la transformada de Fourier. En las computadoras cuánticas se puede hacer la transformada de Fourier. Y eso da mucha ventaja, y esa es la base del algoritmo de Shor, que es el de factorizar números. Es poder aplicar la transformada de Fourier de una forma mucho más rápida que la transformada discreta, a modo de que podamos obtener en ese caso los factores primos de un número con un número que crece linealmente en lugar de exponencialmente, como ocurre con los computadores clásicos. ¿Sí? Bueno, con eso terminamos esta parte práctica. Cualquier cosa, pues me pueden consultar y pueden ir revisando. Esto es también ir revisando la documentación y viendo exactamente qué es lo que ustedes necesitan para los problemas que se vayan planteando posteriormente. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. ¿Alguna? Listo, creo que ya, bueno, me alargué un poco, ya está el coffee. Muchas gracias a los del Teams. Nos vemos en 20 minutos. Me alargó la clase.